Buenos días, doctora, compañeros. Mi nombre es Stalin Sebastián Mendoza, de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Medicina, del paralelo M2A1. En este día yo le vengo a hablar de uno de los órganos más importantes de los sentidos, que es la vista, ya que nos va a permitir tener una perspectiva inmediata de lo que es el medio externo, la luz, color, movimiento, profundidad y distancia. Este corresponde a una de las estructuras más evolucionadas de nuestro cuerpo. Y la vista prácticamente va a estar compuesta por tres partes muy importantes. Como órgano receptor vamos a tener el ojo. Vamos a tener un sistema de conducción, que son las vías ópticas, y el área de procesamiento que corresponde al área 17, 18 y 19 de Brodmann. Ahora vamos a ver la descripción anatómica e histológica a través de un ojo de bovino. Ahora vamos a proceder a quitar todas sus estructuras con ayuda de lo que es el bisturí y las tijeras. En este momento estamos procediendo a quitarle todos sus anexos y hay que tener mucho cuidado en este momento, ya que podríamos dañar alguna de las partes necesarias para su estudio. Entonces aquí rápidamente estamos cortando y ayudando a quitar todos sus anexos para posteriormente solamente tener el globo ocular como tal, sin ninguna de sus estructuras, tanto como músculos y todo lo que lo rodea. Ahora vamos a comenzar con la descripción de las tres capas, comenzando por la capa fibrosa. Para hablar sobre la capa fibrosa debemos saber que está compuesta por dos partes muy importantes, que va a ser la córnea, que está ubicada en el polo anterior del ojo, y tenemos la esclera, que va a ser la que la rodea. La córnea va a ocupar solamente un sexto de esta estructura, mientras que la esclera va a ocupar los 5/6 restantes. Muy bien, como ya tenemos aquí el globo ocular como tal, ahora para describir con detalle estas partes vamos a retirar lo que es la córnea del globo ocular para poder específicamente estudiarla. Conseguimos separar la córnea del globo ocular. Anatómicamente se define como un disco convexo de 10 milímetros de diámetro y también 0,5 milímetros de espesor. En una placa histológica vamos a ver sus características histológicas. Histológicamente, la córnea tiene 5 capas. Tiene un epitelio anterior, que es un epitelio estratificado, plano, sin queratina, con 5 a 6 capas, y sus células tienen contacto exclusivamente, haciendo que sea bastante impermeable a sustancias disueltas. Este epitelio tiene células madres que permiten su regeneración y miden 50 micrómetros de espesor. Eh, Tenemos la cápsula, que es la cápsula de Bowman. Está por debajo de la membrana del epitelio y carece de células y corresponde a una parte un poco más superficial y es modificada de sustancias propias de la córnea. Se compone de microfibrillas de colágeno 35 y 6 y diferentes estructuras del estroma, que va a estar por debajo porque tiene un aspecto mucho más homogéneo. Luego tenemos sustancias propias de la córnea, que son llamadas el estroma. Es la porción más espesa de la córnea. Se compone de muchas laminillas de colágeno, específicamente son paralelas. Estas laminillas además tienen una disposición de queratocitos y con varios linfocitos y algunos macrófagos. Estas tienen colágeno de tipo 1. Los queratocitos producen colágeno y glucosaminoglucanos. Luego tenemos la lámina limitante posterior, que corresponde a la membrana basal del epitelio, posterior a la córnea, que mide 5 micrómetros, pero en la adultez puede cuadruplicar su tamaño. Tiene filamentos de colágeno tipo 4, 8 y tiene una disposición que cabe como una membrana bastante elástica. Muy bien. Por último, tenemos un epitelio posterior de la córnea, el cual se denomina endotelio corneal. A pesar de llamarse endotelio, no tiene que ver con vasos sanguíneos, sino porque posee una capa simple de células planas, que es muy característica de los vasos sanguíneos, ¿no? Y estas células tienen un espesor aproximadamente de 5 micrómetros, con sonula occludens. Estas células bombean el agua afuera de la córnea y hace el humor acuoso que está por detrás de este.
continuación, para describir las otras estructuras debemos realizar un corte longitudinal en la capa fibrosa para poder describir dichas estructuras. Aprovechando este corte longitudinal, nosotros vamos a observar ciertas estructuras a nivel como la capa fibrosa que lo envuelve, que está aquí que lo rodea. También vamos a tener el humor vítreo, que lo podemos observar aquí, que es una capa que está por encima. Tenemos el iris que rodea la pupila y detrás de la pupila está el cristalino. Así que vamos a terminar de retirar toda esta envoltura para poder sacar el contenido que aquí en este punto vamos a ver cómo se desprendió el cuerpo vítreo y estamos viendo por encima el cristalino. Como pudimos observar, aquí se desprendió prácticamente lo que es el cuerpo vítreo y estamos viendo por encima el cristalino. Ahora que hemos separado las capas del ojo, podemos observar la capa fibrosa, la vascular, que es más oscura, y la retina, ¿no?, que se encuentra por aquí. Mientras que acá podemos observar el humor acuoso, que está por alrededor, y por encima vamos a tener el cristalino. Bien, ahora que tengo en mis manos la capa la que envuelve el ojo, hay que recordar que está compuesta por 3 capas, que es la fibrosa, la vascular y la retina. Podemos ver que la esclera ocupa los 5/6 del globo ocular y tiene inserción en los músculos rectos, al oblicuo, y no da paso a la luz como la córnea, que en cambio está así hilada. Ahora a continuación vamos a ver una placa histológica para mencionar todo lo que les he venido hablando. En esta placa histológica podemos ver la lámina epiescleral, que está hecha de tejido conjuntivo laxo y una abundante vascularización, y esta se va a continuar como la sustancia propia. La sustancia propia, que es la segunda capa, que es avascular a diferencia, y tiene gran cantidad de fibras de colágeno gruesas de tipo 1 y tipo 3. La lámina fusca tiene menos fibras colágenas y más elásticas, ¿ya? Esta es su característica. Se encuentran melanocitos y macrófagos y tienen melanina, y por ello da un color opaco, y de ahí su nombre de capa fusca. Este agujero que vemos aquí corresponde a la parte donde estaba la córnea. Entre la córnea que estaba aquí y la esclerótida va a haber un límite entre ellas, entre estas dos, y este límite se denomina limbo, y esta tiene una estructura histológica. Ahora vamos a hablar histológicamente de esta estructura que acabamos de observar. Entonces, la región del limbo, podemos ver la conjuntiva, que recubre la superficie externa del limbo y la parte anterior del globo ocular, que se continúa con la córnea a través de una continuación de sus epitelios. Es importante, ya que mantiene protegida y humectada la superficie de nuestro globo ocular. Luego tenemos la capa que se denomina cápsula de Tenon, hecha de tejido conjuntivo que va a tener colágeno denso. Entonces, tenemos la lámina epiescleral de tejido conjuntivo denso sobre el estroma límbico, ¿ya? Ahora el estroma límbico está por debajo y es una zona de transición entre la sustancia propia de la córnea y la esclera. Por último, tenemos el aparato de drenaje del humor acuoso, que esta es la parte más profunda, que si se considera que es la parte periférica de la cámara anterior, y ayuda a formar el ángulo iliocorneal. Muy bien, aquí podemos observar dentro de lo que compone toda la cápsula una intermedia, ¿no?, ya que tiene un color oscuro, ¿sí? Y esta en medio de esta estructura corresponde a la capa vascular. Esta capa vascular corresponde a la coroides del cuerpo ciliar y el iris. Vamos a revisar una estructura que es la coroides. Muy bien, vamos a hablar histológicamente de la coroides. Podemos ver las capas, ¿no? La lámina supracoroidea, hecha de membranas agrupadas y formadas de fibras de colágeno bastante elásticas, forman una red laxa a nivel que existen melanocitos, gránulos de melanina, que confiere una abundante pigmentación a esta zona. También vamos a tener una sustancia propia de la coroides, que es la masa principal de esta estructura,
y tiene una abundante vascularización con arteriolas, vénulas y sobre todo venas pequeñas. Luego vamos a tener la lámina coroidea capilar, que es una densa de capilares de superficie con irrigación de la sustancia propia. Y con drenaje de estas mismas vénulas, estos capilares van a tener fenestraciones, ¿ya? Y tenemos la lámina basal llamada lámina de Bruch, que separa el epitelio pigmentado de la retina de la lámina coroidea capilar. Entonces vamos a hablar sobre el cuerpo ciliar histológicamente. Vemos una lámina supracoroidea, que es una estructura laxa que sirve como transición entre la esclera y el cuerpo ciliar. Tenemos el músculo ciliar compuesto de músculo liso y sus fibras están dispuestas radial y circular y meridionales. Todas estas fibras están suspendidas en un tendón común. Tenemos la capa muscular o estroma, que es altamente vascularizada por ramas arteriales provenientes del círculo arterial mayor de sus capilares, que son tipo fenestrados, es decir, que por aquí prácticamente se va a drenar la sangre, ¿no? Tenemos la lámina basal o de Bruch con las mismas características que ya nombramos en la coroides. Y tenemos luego el epitelio ciliar pigmentado, que es una capa de células cúbicas entre la orocerrato hasta la raíz de la iris. Y por último tenemos el epitelio ciliar no pigmentado, que este es un epitelio cúbico y acilíndrico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a diferencia de la otra, que aparte de ser pigmentada, esta no es pigmentada y sus células van a ser más altas, es decir, que por eso van a alcanzar un epitelio cilíndrico y es una continuación de la parte fotosensible de la iris. Tenemos histológicamente que el iris se compone de 4 capas, ¿no? Una capa limitante anterior, que realmente es una modificación del estroma compuesto de fibroblastos y melanocitos. Tenemos el estroma del iris de tejido conjuntivo laxo con células como fibroblastos, melanocitos, macrófagos y mastocitos. Tenemos epitelio anterior, que es el músculo dilatador de la pupila y es una capa simple, plana de células mioepiteliales, con sus porciones musculares hacia la superficie, en forma radial, misma que forma el dilatador de la pupila. Y tenemos un epitelio posterior, una capa de células cilíndricas con abundantes gránulos de melanina, que la confiere abundante pigmentación. Finalmente vamos a tener lo que es la retina, muy bien, que podemos observar que es toda esta capa interna. Esta va a ser la encargada prácticamente de transmitir los impulsos de luz y convertirlos en impulsos eléctricos para que así asimilen a nivel de nuestro cerebro. Por último tenemos al lente, donde tenemos aquí al cristalino con el humor acuoso, que deben ser divididos para su estudio por separado. Entonces vamos a hacer fuerza con nuestros dedos para poder sacarlo, ¿sí? Y poder estudiarlos por separado. Muy bien, aquí podemos observar el cristalino, ¿no? Aquí lo podemos ver bien. Se denomina lente biconvexo entre el iris y el cuerpo vítreo. Su superficie posterior, ¿no? Su superficie posterior es más convexa y marca la fosa hialoideal en el cuerpo vítreo, que está por detrás. Entonces aquí podemos observar. Vamos posteriormente a describirlo histológicamente, ¿sí? Histológicamente esta va a tener 3 capas, ¿no? De afuera hacia adentro. Tenemos la cápsula que rodea el epitelio del cristalino, que es gruesa, contiene colágeno tipo 3, 4 y 1, fibronectina y laminina. Tenemos el epitelio del cristalino, que recubre la superficie interna de la cápsula y se encuentra en la superficie posterior, superior a una capa de constante formación de nuevas células. Luego tenemos las células del cristalino y están incluidas en el núcleo de las mismas estructuras. Por último tenemos al cuerpo vítreo, lo tenemos en la mano, ¿no? Y podemos decir que es una estructura redondeada entre el cristalino y la retina y es totalmente transparente. En medio tiene el conducto hialoideo, que transcurre en dirección posterior, anterior, y está compuesto en su 99% de lo que es agua. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?